Bien, hola a todos, mi nombre es Marelis Valdés y soy estudiante de enfermería de la Universidad Sagrado Corazón. En este video a continuación vamos a estar hablando acerca del ECOE número 2, el ECOE sumativo, en el cual tenemos el caso hipotético de una paciente femenina, ama de casa, de 43 años, casada con un vendedor. Esta paciente en los últimos 6 meses ha tenido 3 ingresos en la sala de neurología por presentar supuestamente un tumor cerebral. También ha presentado dolores de cabeza, mareos, cansancio, por lo cual ha acudido reiteradas ocasiones a su médico de familia hasta que, ha llegado a la sala de neurología para hacerle un estudio más profundo, el cual ha determinado que la paciente no tiene un tumor cerebral. Entonces, básicamente, este sería un resumen del caso. Debemos responder varias preguntas como por ejemplo presentarnos al cliente, aplicar técnicas de comunicación terapéutica, identificar riesgos en esta situación, así como identificar trastornos y mecanismos de defensa en esta situación. Lo primero que debemos tener en cuenta, es presentarnos a nuestro paciente. Hola, mi nombre es Marelis Valdés Herrera, soy una de las enfermeras que le va a estar atendiendo durante su estadía en nuestro servicio, es decir, en el servicio de psiquiatría o de salud mental. Y quisiera obtener el consentimiento para trabajar junto con usted en su caso. Ya una vez que tengamos el consentimiento de la paciente, Vamos a también identificar a nuestra paciente, preguntándole su nombre completo, su fecha de nacimiento, y lo vamos a corroborar con la manilla que tiene en la muñeca de la paciente y también lo vamos a confirmar con los datos que aparecen en la historia clínica. El otro que vamos a hacer es, como la pregunta número 2, aplicar técnicas de comunicación terapéutica. Las técnicas de comunicación terapéutica, lo primero que debemos señalar es que debemos elegir para interrogar o para entrevistar a nuestro paciente, debemos elegir un lugar que esté destinado para esto, para entrevistas. Sea un lugar libre de ruidos, de personas molestando o que puedan interrumpir el curso de la entrevista. Debe ser una habitación con luz, una habitación que tenga privacidad, donde no haya tráfico de personas. Es decir, donde esté solamente yo como entrevistador y el paciente. Debe ser un lugar que esté libre de artefactos o de maquinarias médicas que pudieran asustar a la paciente pensando que algo le pudiera suceder o que le van a hacer algo, ¿verdad? Solamente es para entrevistar. Debe existir una distancia confortable entre el entrevistador y el paciente. Debemos en todo momento tener contacto visual y cuidar nosotros como profesionales de la salud nuestro lenguaje corporal y cuidar el lenguaje extraverbal. Es decir, que mientras la paciente se está desahogando, está conversando, nosotros no podemos negar, no podemos vernos enojados, no podemos vernos apurados, no podemos vernos contraídos, enojados. O sea que todo tiene que ser favoreciendo que la paciente se sienta tranquila, relajada, en confianza y favoreciendo el rapport con la paciente. Debemos respetar los aspectos culturales y religiosos porque ya vemos que es una paciente religiosa. Debemos usar un tono de voz adecuado, amable, con palabras también sencillas para que ella pueda comprender lo que nosotros estamos expresando. Debemos usar el silencio y no apurar a la paciente para que nos dé una respuesta rápida. Si ella necesita tiempo para pensar, nosotros debemos tener en todo momento paciencia. Escuchar activamente. Podemos usar técnicas como por ejemplo clarificar ideas, como por ejemplo con nuestras palabras explicar lo que hemos entendido para ver si estamos en lo correcto, o parafrasear usando las mismas palabras de nuestro paciente para ver si en realidad es eso lo que el paciente quiso decir. Debemos respetar las ideas del paciente y no juzgar, no estamos para juzgar. Realizar preguntas abiertas en el momento en que sea pertinente para darle la oportunidad a que exprese sus ideas, sus pensamientos, sus miedos, sus inquietudes, sus temores, todo. También podemos usar preguntas cerradas en el momento en que sea pertinente, como por ejemplo, ¿has llevado tratamiento en otro momento? ¿Te alivias con los medicamentos? ¿Sí o no? ¿Has ido a visitar a otros doctores o a otros especialistas? ¿Sí o no? Preguntas de sí o no, que son las preguntas cerradas. Es decir, las abiertas
permiten explicar y permiten explorar. Y las cerradas es cuando queremos obtener una información específica. También podemos usar las preguntas proyectivas. Es ¿qué pasaría si usted no sintiera esos dolores de cabeza? Si usted se sintiera bien, ¿qué pasaría? Podemos usar también las preguntas milagros. ¿Con qué pasaría si mañana usted se despertara y ya todo desapareciera, usted se sintiera bien, no tuviera dolor de cabeza, no tuviera mareo, no se sintiera cansada? ¿Qué usted pensaría que pudiera pasar si esto ocurriera? Esas son las preguntas milagros. Esto es con respecto a la comunicación terapéutica. Son todos aquellos detalles o acciones que nosotros vamos a cometer en búsqueda de una buena comunicación con nuestra paciente y para lograr que nuestra paciente se sienta cómoda y confortable expresándonos todo lo que nosotros necesitamos saber. Ahora, la pregunta número 3 es identificar riesgos en esta situación. El riesgo mayor que yo encuentro en esta situación con esta paciente es una paciente que tiene dolor de cabeza, que tiene mareos, que se siente cansada, que a pesar de que le han dicho que no tiene nada, que está saludable, que no tiene un tumor, es una paciente que poco a poco su estado general, su estado físico ha ido en detrimento, a tal punto que la paciente ha caído encamada, la paciente no tiene deseos de realizar las labores domésticas, está aislada, no se cuida su aspecto o apariencia personal, habla de suicidarse, está planeando su funeral y desea que le hagan también los cantos religiosos que más ella prefiere y va creando todo un clima en que tanto ella se hace creer esa situación ella, como también hace que su familia crea que todo esto es de la enfermedad del tumor cerebral es real. Es decir, la paciente piensa y actúa como si ella tuviera un tumor cerebral. Incluso está pidiendo hasta medicamentos para aliviar el dolor, que es un dolor intenso el que ella siente. Por lo tanto, yo pienso que el riesgo fundamental con todos estos factores que tiene la paciente es riesgo suicida, ya que la paciente puede pensar que para evitar todo este proceso de la enfermedad en estadio terminal, pues puede llegar a suicidarse. Un dato importante es que muchos pacientes que son diagnosticados, por ejemplo, con enfermedad mental, como una esquizofrenia, por ejemplo, el 50% tiene intentos suicidas y lo hacen de una manera que es una manera rápida, es una manera letal, ¿no? Por lo tanto, muy veloz y muy rápida. Por lo tanto, sería bueno hacer un buen interrogatorio, una buena entrevista, determinar el grado de riesgo que pueda tener esta paciente, si es un riesgo elevado, para tomar consecuencia o tomar acción en contra de esto y lograr preservar, en este caso, la vida de nuestra paciente. Ahora, entonces, el riesgo mayor que yo encuentro, bueno, es el riesgo suicida. Identificar trastornos o mecanismos de defensa en esta situación. Bueno, los mecanismos de defensa que yo puedo identificar en el caso de esta paciente es, por ejemplo, la negación, ya que nosotros vemos que es una paciente que en todo momento, aunque en el servicio de neurología, los especialistas en neurología le han confirmado que no tiene un tumor cerebral, pues la paciente se niega a pensar que ella, se niega a aceptar que ella no tiene un tumor cerebral y ella persiste en su mente de que sí, que ella sí tiene un tumor, que ella sí tiene algo físico en el cerebro que le está afectando, una enfermedad cerebral que la está afectando. O sea, ella está negando en todo momento que ella tiene una enfermedad mental y achacándole todo el tiempo a que es una enfermedad somática, que no tiene. Entonces, el primer mecanismo de defensa es la negación. Como otro mecanismo de defensa que pudiera mencionar es el desplazamiento, ya que vamos a ver que esta paciente está volcando toda la sintomatología mental que ella tiene en una parte somática, la está volcando en una enfermedad somática, está descargando toda la parte psicológica en una enfermedad somática. Y esto puede ocurrir muchas veces. Los pacientes, la persona puede tener una enfermedad mental que la vuelca en condiciones somáticas, es decir, empiezan a tener nerviosismo, ansiedad, les puede llegar a subir la presión, les da dolor de cabeza, se le puede hasta inflamar una parte del cuerpo, sentir mucho dolor, dejan de caminar, dejan de funcionar, sienten decaídos, hasta el pelo se les puede caer y es verdad que pues, uno puede llegar a pensar que es algo orgánico, es decir, físico, cuando realmente es psíquico.
Entonces el otro mecanismo de defensa sería el desplazamiento, donde ella está volcando toda su sintomatología psicológica en la parte somática. Ahora, otro mecanismo de defensa es la represión, donde vemos que la paciente está reprimiendo, está negando en todo momento su enfermedad mental. Ella no tiene ninguna enfermedad mental, ella lo que tiene es somático. Y aquí podemos ver entonces cómo se manifiesta la represión. Ella no tiene nada mental. Para ella no tiene ninguna enfermedad mental y no necesita ayuda de un profesional de la esfera psiquiátrica en este caso. Y el otro mecanismo de defensa es la formación reactiva, donde la paciente está controlando en todo momento su enfermedad mental y no solo se hace creer ella, sino también que hace creer a sus familiares que ella tiene un tumor cerebral con todo esto que le está pasando a ella, de decaimiento, de pérdida del apetito, no tiene deseo de hacer nada, los dolores son muy fuertes. Por lo tanto, creo también que es una formación reactiva, que no solo ella se está creyendo esta historia de la enfermedad del tumor cerebral, sino que también le hace creer esto a su familia. Entonces, serían estos los 4 mecanismos de defensa que yo puedo identificar: negación, desplazamiento, represión y formación reactiva. Entonces, esto sería ya la respuesta a la pregunta número 4, y este sería entonces la presentación del ECOE sumativo, del ECOE número 2, para la asignatura de salud mental. Sería todo, muchísimas gracias.